Señores, qué instrumento más raro, ustedes oyeron, pero qué bonito se oía eso. Eso me dijiste, Guarionet, que es una cerámica. Eso es cerámica, eso es lo que, esa es la parte de la percusión que como la ocarina también, Ajá, que es cerámica, sí, el udu drum es de barro. Entonces tiene un sonido muy acuoso. De hecho, también se le llama la voz de los ancestros, porque es un sonido muy místico. a mí me Y encantó. hay que familiarizarse con, ¿Tú lo con usas el muy a toque. menudo, ese instrumento? La verdad yo lo uso mucho conmigo. Es de las cosas que yo uso mucho en mi casa. Ah, sí. También, claro, se usa en conciertos y grabaciones, pero no es un instrumento, por ejemplo, cotidiano, como decir un bongó Ok. o quizá tambora, que son diarios oficiales. Este más tiene su misión dirigida, ¿no? ¿Qué costo tiene ese aparato? ¿Dónde hacen eso? ¿En África? No, eso Brasil. en realidad, o sea, es un instrumento africano. Lo que pasa es que hay un señor que es especialista en la construcción del udu drum, que se llama Frank Giorgini, muy amigo también del señor Timo Pimentel, ceramista. Entonces, el señor Giorgini, yo empecé, antes de conocerlo, a comprar udú. Después que lo conocí, me interesé más y entonces cambié el diámetro de la esfera, el tamaño, para buscando más profundidad. La parte grave. Exacto, porque él es un... Profundidad de la palabra. La profundidad. Exactamente. Entonces, él es un especialista construyendo diferentes tipos, porque hay chatos también. Solo que este tiene un sonido que era lo que yo estaba buscando, hasta que después pueda quizá y consiga uno más grande, porque Buscando uno, más profundidad. más profundidad, sí. Pero, Ese instrumento. ese instrumento depende, depende del tamaño, depende de si tú lo consigues directamente con él. Sí, sí. Depende. Va a variar mucho. Sí, sí, sí. Sí, pero siempre vamos a estar hablando en dólares. Sí, sí, básicamente, sí. Sí, básicamente. Y este rosario que yo tengo aquí, junto con una cosa, con una bangaña de buscar agua, Ese es el porque eso es lo que parece. el chequeré o agve. Chequeré. Chequeré, sí. Es un instrumento abacuá, se usa mucho en la liturgia, se usa mucho también en la música caribeña. En general es un instrumento africano, se consigue mucho en Cuba, herencia africana. Sí, correcto. Y ese particularmente lo quiero muchísimo porque tiene conmigo muchos años, tiene alrededor de 26 a 27 años conmigo. Ya casi no lo saco. Salido agradecido. Ya casi no lo saco mucho. ¿Tú entiendes? Porque hay uno que es más fácil, más pequeño para fines de uno moverse. Pero ese quise traértelo porque eso es como un hijo. Ese es algo ya que... Vamos a oír cómo suena esto. La gente piensa que lo que suena está dentro y en realidad es la malla que está afuera. Okay. Pero yo pienso que más que suena la malla de afuera y de adentro, yo creo que es el que lo toca el asunto. Porque yo le hago a eso así, oye, ¿tú estás oyendo? Es una maraca vieja lo que me va a sonar a mí. No me va a... Influye, Por influye. más que- Freddy. No, ahí donde está el asunto, es ahí, aquí que está eso, es ahí adentro. Y los años de experiencia, naturalmente. Sí, sí. Solamente con Guarionet tiene 25 años y aparato en la mano y ustedes saben las cosas que él saca de ahí. Yo sé que son más de 26 porque las niñas estaban muy chiquitas y él tiene conmigo
un buen rato. ¿Quiénes son las niñas? Las mellizas, Sasha, Natalia, ¿Tus hijas? mis O sea hijas. que tú tienes 2 hijas. Yo tengo mellizas, sí. Ah, tú ves. Me quedé Mira, ahí. mira cómo salió el asunto. Natural, salió. Salió. Yo pensaba que Así habíamos es, hablado sí. algo antes. Así es, Cayó no por sé, su propio bueno, peso. Pero claro que sí. Sí, ¿no? Y existe Un también la saludo a mamá. la melliza y a la madre de... La mamá, Jocelyn, mi compañera, sí, sí. Entonces se puede decir que todos los instrumentos que están contigo, este es el más viejo de todos. No, no. Yo tengo... Digo, de edad. No, Porque yo... todos vienen de una época. Más o No, menos. porque yo, por ejemplo, tengo instrumentos de muchos años que los conservo, porque yo normalmente nunca vendo porque esté viejo, porque haya perdido la sonoridad, sino yo lo que hago es que yo los guardo. Hay, por ejemplo, instrumentos que son de cuando yo era quizá muchacho, que una pandereta que quizá está rota, pero yo la reparo o la compongo más o menos y la guardo. Porque es que los instrumentos se llevan la energía tuya. O sea, cuando uno toca un instrumento, pues bueno, uno se comunica con él. Se identifica, se comunica para poder pasar un mensaje. Sí, entonces, me da pena, entonces yo muchas veces me dicen, pero ¿cuándo es que tú vas a salir de esos corotos que no se usan? No. Entonces, esos corotos Tienes que no se razón. usan son los corotos Aunque que sea hasta por agradecimiento, porque seguramente que te han ayudado mucho. me han ayudado mucho. Sí, sobre todo a comunicar, que es algo que el percusionista trata, o sea, comunicar. El percusionista es el hombre de los colores. Entonces, yo particularmente conservo las cosas que quizás ya no uso, Sí, mira, porque cambian los timbres. En base a eso que tú estás diciendo, a mí mi padre me hacía un cuento de que hubo un señor que se pasó la vida haciendo trapecio. Y ya los zapatos que él usaba tenían hasta la forma del cosa donde se... Sí. Y un amigo insistió tanto que cómo era posible que esos zapatos tan viejos que lo hizo cambiar los zapatos por uno nuevo. Ándala. Cuando el hombre hizo así, que hizo así por primera vez, con esos zapatos nuevos, hizo así, y se... O sea, por estar llevándose de consejo. Eso mismo podría pasar en una cosa nueva de esto, qué sé yo, me viene a la mente No, ahora. incluso cuando tú... No es lo mismo ese sonido ya de un material curado, Exacto. de 25 años, que ya tus manos se han amoldado a él, que yo, Sí, a lo mejor sonaría distinto. Y no, incluso, Quiñones, impresión. cuando uno consigue un instrumento nuevo, cualquiera que sea, uno tiene que familiarizarse con él, familiarizarse con la tonalidad, con la construcción, con el peso, cómo Correcto, vibra, sí, cómo sí, suena, así es, así es. porque no hay dos iguales. O sea, hay parecidos, pero los tonos cambian, los metales cambian, Sí, sí, el sí, material sí, cambia. hasta por la temperatura te cambia. Se altera muchísimo el temperamento del instrumento, entonces es una relación hombre-instrumento que finalmente queda como uno. Sí. O sea, queda uno. Sí, es una sola. Exacto. Es una sola figura. Exacto. Guarionet, nunca te han invitado para formar parte de una sinfónica. O sea, como percusionista, me refiero, porque a lo mejor alguien se inventa algo por ahí que no es lo tradicional de las sinfónicas. Por ejemplo, los tímpanis. Sí. Bueno, el tímpani es tímpani, pero el tímpani no saca este sonido ni directo tampoco. Sí, no, o sea, nosotros hicimos un experimento con Michael, con la Orquesta Sinfónica de Dinamarca. ¿El Cumis? Donde Orquesta Sinfónica de Dinamarca. Sí, donde la orquesta interpretó música caribeña. Entonces, Michael lo que hizo fue que se llevó la base, o sea, el bajo, bajo, batería, percusión y el piano, dirección,
Entonces hicimos esa unión, esa mezcla, y es una sensación muy diferente, exquisita, muy grande, porque el arreglo fue para muchos músicos, no recuerdo cuántos, pero muchos músicos. Y entonces nos pasamos unos días poniendo todo para que sonara, para que estuviera en el tempo que era, en el color que era, en la intención que era, pero sí he tenido ese privilegio de poder tocar con sinfónica, con grupos más grandes, como bandas también, pero con esa sinfónica, con esa orquesta sinfónica, fue muy interesante porque la música de Michael es una música que tiene sus características. Entonces se hizo una muy buena relación y finalmente nos divertimos, que es lo que se trata. Claro que sí. Se trata de que uno finalmente se pueda divertir. Y sobre todo metiendo instrumentos de esta naturaleza a una sinfónica. Miren, yo he querido que dejaran para último este instrumento que ustedes están viendo aquí. ¿Cuál es el nombre de este instrumento? Djembe. Djembe. Africano también. Costa oeste, sí, Senegal, de esa zona de África. ¿Cuál es la característica que tiene? Bueno, veo que tiene cacabeles por aquí. Que no sí, eso se llama chaboró, que es parte del andamiaje que acompaña este tambor, como también en los batá se usa estos chaboró. En realidad, lo que yo he podido recoger es que muchas de las batallas tribales se hacían al ritmo de este tambor. Años A. También es un tambor litúrgico, es un tambor también festivo, pero es un tambor interesante, es un tambor de un sonido muy peculiar. Y en la costa oeste hay muchos sitios donde es como la tambora de nosotros. Nosotros vamos a terminar el programa despidiendo a Guarioney y dándole las gracias por haber venido, pero lo vamos a terminar oyendo o haciendo una muestra, haciendo una demostración de este aparato que se llama djembe, me dijiste, Guarioney. Djembe. ¿Sabías que 1 de cada 2000 bebés nace con un diente?